Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo video de este segmento del canal. Lo primero, agradeceros a todos por el apoyo del video anterior y los que se suscribieron. Y darle la bienvenida a los nuevos espectadores. Recordarles que si os gusta el contenido que vais a ver a continuación, me vendría genial que os suscribierais y dejarais un comentario si les apetece. Vamos con el intro. Look, I move to the beat of my own drum. Shown up for Shogun, I show off in my A the logo. Hoy en Entrena y Emprende vamos a estar con una persona que desde mi punto de vista es digno de admirar. No solo por su trayectoria en el fitness, no solo por su trayectoria en el emprendimiento, sino por su personalidad. Una persona que está siempre añadiendo valor a las personas que le rodean, dispuesto a ayudar. Y hoy va a estar aquí contándonos su experiencia acerca de su emprendimiento, su conocimiento y dándonos a conocer cómo ha sido su inicio, su proceso actual y hacia dónde aspira a llegar. Hoy estamos con Iván. Ahí está, muchas gracias hermano por haberme Bienvenido. traído a tu canal. Es un placer que estés hoy aquí, la verdad es que me hace mucha ilusión y creo que Iván tiene muchas cosas que contarnos, que nos puede aportar en nuestros proyectos. Así que Iván, cuéntanos un poquito quién eres y qué te apasiona para empezar. Vale. Bueno, pues yo soy Iván, en redes sociales empecé como Brain Builder, estudié la carrera de psicología, luego me especialicé en psicología aplicada al rendimiento deportivo y como me gustaba mucho el sector del fitness y todo esto, hablé con Power Explosive, que era quizá el top del fitness en su momento, y estaba formando un equipo de profesionales. Entonces yo lo vi y le dije a mis padres, además lo recuerdo perfectamente, este va a montar un equipo multidisciplinar y yo creo que la figura del psicólogo deportivo puede funcionar. Fui al primer seminario que daba. En verdad yo le seguía muchísimo, yo ya sabía más o menos lo que iba a decir en los seminarios, o sea, yo ya era muy fan, pero recuerdo que fui con la única intención de decirle al final del seminario, oye David, sé que tienes un blog, tienes un montón de gente que comparte contenido, yo creo que te vendría muy bien tener un psicólogo deportivo. Porque yo intuía que iba a formar un equipo que no solo era en blog o en redes sociales, sino que además iban a montar un equipo de trabajo, iban a montar algún centro o algo así. Yo lo intuía. Y tú puedes aportar. Exactamente, dije, yo creo que es mi oportunidad. Creo que la figura del psicólogo deportivo no está muy desarrollada, así que dudo que tenga mucha competencia, mucha gente que le esté tirando, porque, por ejemplo, entrenadores sabía que iba a haber un montón que le escribían diciendo, quiero ser entrenador contigo, porque era, vamos, El top, el sí. top del top. Pues fui, al final de la charla le dije eso, y ya recuerdo, fíjate, nunca he contado esto, esta parte de la historia, pero recuerdo que al final me dijo, como que lo ves, ¿no? Hablas con la persona y le ves en los ojos que está interesada, Sí. que no me decía así más, vale, bien, sí, escríbeme y ya lo veremos. Sí, que te Sino presta me dijo- atención, vamos. Me dijo, vale, mi email es david@powerexplosive.com. Escríbeme, ¿vale? Acuérdate, ¿eh? Y yo le dije, sí, vamos. Yo, evidentemente, sí, te voy a escribir 100%. He venido aquí a Madrid, porque yo soy de León, he venido a Madrid solo para esto. Pues recuerdo que le dije, sí, me dijo, repíteme el email. Como para ver 100% que le iba a escribir. Y yo dije, hostia, esta es la oportunidad. Le escribí, me metieron una prueba como de escribir artículos y demás. Me metieron en el equipo de Power Explosive. Y bueno, a partir de ahí pues empezamos a tener muchísima difusión, creamos un canal que se llama el Power Explosive Team, eso era increíble. Ahora mismo en YouTube cuesta mucho, tú lo sabes que estás empezando con tu canal y demás, cuesta muchísimo ganar audiencia, Sí. pero en aquel momento recuerdo que el vídeo que subíamos 100.000 reproducciones, 150.000 reproducciones. Un chaval que sale de la nada, que además yo nunca he sido muy de redes sociales ni se me da muy bien todo este tipo de cosas, y era como de la nada empezar a tener 100.000 reproducciones, o sea, muchísimos seguidores en redes sociales y demás. Y fue bastante abrumador, pero al mismo tiempo pues te hace crecer, ¿no? Además, éramos un equipo, ¿verdad? Sí, Cuéntanos toda la historia, ¿no? Hasta hoy. Recuerdo que era muy abrumador porque al final él era conocido por ser la élite en cuanto a conocimiento científico. Entonces te ponían en la tesitura de que tú pasabas a ser el psicólogo deportivo que tenía que divulgar y estar cumpliendo pues, con los estándares de calidad de Power Explosive. Recuerdo que la primera convención que dimos fue en la Universidad Camilo José Cela. Teníamos que dar una ponencia para 300 personas. Tú imagínate esto, que ya impone, que ya hay una cámara, que hay 3 personas, que ya te asusta un poco, siendo un niño, porque yo tendría, no te sé decir, 22 años, una cosa así, y una convención en la Universidad Camilo José Cela en la que a lo mejor íbamos a quedarnos dando un máster y ante 300 personas. Yo recuerdo que salí y no era capaz ni de respirar. O sea, Y supongo que al principio era algo como impresionante, no te lo creías, como que has ido a por tu objetivo, que esto yo creo que es muy interesante. Iván vio una oportunidad y creyó en él. Muchas veces nosotros vemos una oportunidad, creemos que podemos aportar algo a un nuevo proyecto, a un nuevo influencer, a quien sea, en este caso, por ejemplo, fue para el Power Explosive, y creyó en él. Y fue a por él, le dijo, oye, yo tengo esto, te puedo aportar mucho contenido y puedo hacer algo para que esto crezca aún más. Un inciso, yo diría, en plan, yo también diría en qué año fue esto, ¿sabes?
Lo malo es que vamos a intentar decir las fechas, a contextualizar las fechas, que es muy buena idea, pero lo malo es que yo soy muy malo con eso. Muy malo. Pero diría que fue en 2018. Tenías 22. No, sí, hace muchísimo más. Sí, ¿cuántos tienes ahora? 28, eso sí me lo sé, 28. Sería en 2016. 2016. O sea, fue en el 2016 donde tú ya... 2016 cuando empezamos de verdad con los del equipo Power Explosive y todo. ¿Pero ese mismo año le escribiste o fue el año anterior? 2015, por decir. La que has liado, verá. A ver si me acuerdo. En 2015, 2016, yo creo. 2015. Cuando le escribiría, más o menos, cuando yo terminé la carrera, que fueron en 2014, me vine a Madrid a estudiar el máster y aproveché y bueno, fue cuando empezó la rueda. Pero más a lo que estabas diciendo del tema de creer en ti mismo y todo eso, totalmente de acuerdo. Casi todos los grandes referentes del sector del fitness que he conocido gracias a estar en este sector tienen ese punto o ese rasgo de personalidad en común. Que Son creen en sí. ultra determinados. Es decir, creen 100% que van a conseguir lo que están consiguiendo. O sea, que comenzamos básicamente la entrevista con, vamos, un consejo que te lo dice Iván, que ha comenzado, si fue en el... Bueno, pero vamos, que lo has demostrado tú. Lo he hecho yo, pero tú lo has demostrado. Y que comenzó en el 2015 ahí creyendo en él y hasta el día de hoy pues ha logrado bastantes objetivos que se ha puesto. Iván, después de esto, ¿en qué momento dices, oye, voy a hacer este proyecto, voy a crear PBO, en este caso, que vamos a hablar de Power Bullying oficial, que entiendo que tienes muchos más proyectos, pero bueno, hoy me gustaría hacer énfasis en la aplicación porque claro, es un proyecto que veo que está creciendo un montón. ¿Y cómo fue esa decisión? O sea, ¿en qué momento pensaste, oye, una aplicación para deportistas, para gente que se dedica al fitness? ¿Y cómo fue el proceso de inicio? Vale. A raíz de todo lo que veníamos contando, un poco por contextualizar, ahora que ya está un poco, hemos comentado un poco el background que tenía, yo empecé a tener repercusión en redes sociales, bueno, con Power Explosive, los que estábamos en el equipo nos fuimos yendo cada uno por su lado. Creo que es un proceso bastante natural, no pasa tampoco nada raro. Cuando lo estás viviendo en primera persona te parece que es porque luego te das cuenta de que es un proceso que tiene que pasar porque tú empiezas a coger relevancia y prefieres dar prioridad a tus propios proyectos y al final Power Explosive es el proyecto de David, con el cual me llevo muy bien, tengo mucha amistad, pero al final cada uno sigue su propio camino. Y al final las personas cambiamos y vamos a por nuestro proyecto. Y al final lo natural o lo normal es tener ambición a título personal, o sea, tú quieres hacer crecer tu propio proyecto y es algo que está en la naturaleza del ser humano. Seguir creyendo en ti. Exactamente. Seguir creyendo en Sí, ti. qué bueno, sí. Y bueno, conocí a una persona que también tiene mucho que ver con la pregunta que me has hecho de cómo pasamos al lado del emprendimiento, que se llama Pedro Vivar, que hice mucha amistad con él. Y recuerdo que un día fui a entrenar con él, me llevó a un Corte Inglés, una historia ultra random, y me compró el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y me metió y me empezó a decir que Hostia, había más casi cosas. se acabamos con la escena ahora mismo. Casi acabamos con la Es escena. que me emocionaba. Me compró el libro y me dijo, creo que tienes mucho potencial y que no solo tienes por qué trabajar para terceros, que tú puedes emprender tus propios proyectos. Me leí el libro, me flipó. Con perspectiva, pues entiendes que ese libro está un poco orientado a fliparte, a creer que te vas a hacer rico comprendiendo que no todo es tan bueno ni tan bonito como te lo pintan, pero empecé a emprender mis propios proyectos. El primero de todos fue un equipo de psicología deportiva. Hice un equipo que se llama Brain Builder Psicólogos Deportivos, que éramos como 12 psicólogos, hicimos un libro y... Este era audio también, ¿no? Era con audios, Era audio, y, sí. bueno, había como profesores, hicimos un libro y la idea era tener un equipo también multidisciplinar, solo que a nivel de materias deportivas y tener profesionales de diferentes campos. No funcionó pues porque yo tenía en parte 22 años y estaba mucho más centrado en ser influencer que en ese proyecto y bueno, Claro. tenía que aprender muchísimo. Luego montamos un gimnasio que se llama Berserker, que la verdad es que fue otro nivel de aprendizaje porque al final tener un negocio físico es muy complicado. Empezamos en San Sebastián en Las Tablas, teníamos una pequeña parte alquilada, de ahí pasamos a alquilar un gimnasio ya con todo, powerlifting y bueno, clases de zumba y todo ese tipo de cosas. Que bueno, al final tuvimos un problema con la persona que nos lo arrendaba, que nos lo alquilaba y bueno, quedó un poco parado, estamos en juicio, vamos a 2 años y seguimos en juicio, pero bueno, también me aportó un montón de aprendizajes y la cuestión está en que durante todo ese proceso en el que iba aprendiendo un montón acerca de emprendimiento, pues empecé a ver, porque yo era realmente consumidor de la idea de combinar fuerza y estética. Yo tenía amigos dentro del equipo de powerlifters que éramos en su día muy centrados en powerlifting, yo me llevaba muy bien con ellos y cuando quedaba con ellos yo decía, guau, yo quiero ser powerlifter. Luego quedaba con mis colegas del mismo grupo, pero que eran culturistas, y yo decía, guau, yo quiero ser culturista. Y se me empezó a pasar por la cabeza la idea de crear algo, un movimiento. La idea principal era generar una disciplina deportiva, una competición en la cual la gente compitiese combinando fuerza y estética. Pero lo que pasó, en realidad, es que eso no tenía mucho sentido,
pero yo creé una especie de branding dentro de redes sociales y como un equipo y también tuve la suerte de que un montón de gente le gustó en ese momento, estaba funcionando como que era algo que yo creo que iba a pasar. ¿Y en ese momento ya se llamaba PBO? O sea, era Power No, Building, ¿no? era Power Building. Era Power Building. El nombre de Power Building estaba cogido y cogí Power Building Oficial, vale. Eso es, eso es. Y justo dio la casualidad de que en ese momento yo creo que era algo inevitable, que en España iba a terminar cogiendo fuerza el Power Building, pero yo le puse un poco el nombre. Entonces, bueno, yo le puse con las personas que Claro, estábamos en lo aquel momento. le hiciste de tu marketing, branding, que al final fue lo que lo hizo sonar más. Pues, vamos, seguimos con lo mismo. Creíste en tu proyecto y lo interesante, lo más interesante, es que a pesar de haber tenido dos proyectos anteriores que a lo mejor no fueron como tú te lo esperabas, eso no lo detuvo. O sea, dijo, bueno, esto no sale bien, voy a por otro, que fue el proyecto físico, que no sale bien, pues no pasa nada, cojo aprendizaje, que es lo más difícil, creo yo. Bueno, tú que lo has vivido, lo más difícil es ver la situación como, bueno, no sé yo cómo esperaba, pero aquí no me rindo, lo tomo como un aprendizaje y sigo adelante. Totalmente. Entiendo que eso fue la forma de verlo. Totalmente, pero no solo aplicado respecto al resto de emprendimientos, sino en Power Building. Diría que algo que ha caracterizado al propio proyecto de PBO respecto a otros proyectos del sector, porque al final yo coincido con otros emprendedores dentro del sector que han empezado sus propios proyectos. Curiosamente, en Power Building te diría que hemos pivotado el core del proyecto, o sea, la parte central o en lo que se centra el proyecto, ha pivotado como unas 7 veces. O sea, empezó siendo una disciplina deportiva en la cual íbamos a hacer una federación, de ahí pasamos a un grupo de entrenadores que hacían asesoramientos, de ahí pasamos a vender programas de entrenamiento de los influencers, de ahí pasamos a decir, vale, los programas de entrenamiento no es tanto lo que queremos, sino que lo que queremos es crear una red social en la cual la gente pueda generar sus propios programas de entrenamiento. De ahí hemos pasado a decir, vale, nosotros no tenemos que intentar vender programas de entrenamiento, ni vender suplementación, ni vender nada de esto. Nosotros, el público que tenemos o la gente que demanda PBO, que bueno, supongo que ahora irás con más preguntas en el detalle en ese sentido, pero nuestro público objetivo son los propios influencers, porque al final la propia naturaleza de PBO es gente que intenta mencionar la cuenta para crecer, para darse a conocer y demás. O sea, tenemos que dar algún servicio a ese público que realmente tenga sentido. Es decir, a lo que voy, que era lo que quería comentar en esta parte, es que en base a lo que tú estabas diciendo y a colación de lo que tú estabas comentando, la capacidad de adaptarte y de aprender y de pivotar y de ser capaz de ir siendo flexible y adaptándote un poco a lo que necesitas en el momento en el que lo necesitas, considero que es totalmente determinante. Que es súper importante y además no es fácil, porque ahora lo escuchamos y pensamos, pues mira, si él ha hecho eso, yo también. Pero cuando estás ahí, supongo que es cuando estás ahí donde dices, esto no funciona, y donde la gran mayoría decimos, es que no ha funcionado porque, bueno, me hizo el lío tal persona o por lo que sea, nos ponemos excusas. Y por lo que veo, ha sido una persona que las excusas las ha superado. Y una pregunta interesante, en este comienzo, ¿en algún momento te autosaboteaste? ¿Pensaste, cuando lo empezaste a enfocar más en red social, hubo momentos en los que te autosabotearas pensando, no va a funcionar, es que ya están las redes grandes, supongo que ya estaba Facebook, ya estaba Instagram? ¿Hubo esa parte del proyecto donde no creíste en ti? Fue mucho peor todavía que eso, porque, mira, curiosamente cuando estábamos con PBO, en el momento en el que apareció la idea de la red social fue porque entró otra persona. O sea, yo estaba solo en el proyecto, llevaba solo el proyecto. Yo vendía programas de entrenamiento, funcionaba muy bien. Muy bien. De hecho, estábamos en un punto que luego ha costado muchísimo volver a ese punto, estaba funcionando muy bien el proyecto, pero yo veía un problema, que es que vendíamos PDFs, los PDFs se comparten. Yo te vendo a mano un PDF, mando se lo pasa a todos sus colegas, y al final yo decía, hostia, tiene que haber alguna manera de generar alguna aplicación o algo en la que solo lo puedes utilizar en la aplicación y yo no puedo ir pasando el PDF a todo el mundo. Hablé con unos amigos que tenía León, con los que ya habíamos hecho otros proyectos diferentes, en los cuales teníamos plataformas, y yo sabía que uno de ellos es muy bueno a nivel de informático, o sea, que pilota mucho de desarrollo tecnológico. Y hablé con ellos y les dije que quería hacer una aplicación, me dijeron que adelante, que les parecía buena idea, y me dijeron que había una forma de darle una vuelta de tuerca, que es que no solo tuviéramos programas dentro de la aplicación, sino que además tuviera una parte de red social en la cual los propios usuarios podían compartir los programas, crear programas y demás. Les dije que sí, fuimos con ellos, funcionó muy bien, empezamos a hacer la aplicación, bueno, tuvimos también nuestras adversidades, pero hicimos la aplicación, nos fuimos a Barcelona a convivir en un Airbnb como 2 semanas trabajando pico y pala de no dormir prácticamente, lo estuvimos haciendo a tope, lanzamos la aplicación y fue un auténtico éxito. Funcionó muy bien, teníamos un montón de influencers promocionando porque habíamos hecho contratos para que pudieran promocionar, o sea, funcionó muy bien, pillamos en un día o dos 14.000 usuarios o algo así de la aplicación, se colocó la número 1 en descargas en fitness y salud, funcionó muy bien. El esfuerzo valió la pena. Valió la pena, eso es, pero
de repente la persona que se encargaba del desarrollo tecnológico éramos tres, uno se encargaba de marketing, yo me encargaba del proyecto como tal a nivel de dirección del proyecto por así decirlo, y la persona que era el informático, que era el que había hecho la aplicación, nos dijo, oye chicos, el proyecto en el que yo trabajo, Sí. bueno, Claro, porque estaba a dos cosas, entiendo, eso ¿no? es, eso es. Vale. En mi principal proyecto me ha dicho que yo no puedo estar en dos y tengo que dejar el proyecto de PB, cual fue una tremenda hundida porque al final la aplicación no estaba funcionando bien, necesitábamos a alguien que se encargase de la aplicación, los fallos que daba y demás. Entonces, bueno, pues fue un auténtico desastre, no teníamos forma de utilizar la aplicación si no estaba la persona que comprendía y utilizaba la Y aplicación. una pregunta, ¿en ese momento pensaste en dejarlo o en ningún momento lo pensaste? En ese momento fue muy duro a nivel vital para mí porque yo vivía con mi pareja, lo dejé con mi pareja, tuve que irme, vivíamos juntos en una casa, me tuve que buscar la forma, encima a nivel profesional yo tenía un contrato con una marca de suplementación porque esa influencer que esa marca prácticamente quebró y no podía pagarnos, o sea, se me juntaron muchas cosas y Sí. me fui a León, a casa de mis padres, un par de meses, una cosa así, porque dije, bueno, voy a intentar coger aire, voy a esperar un poco, Sí, voy voy a a necesito ir volver a casa. Y a coger fuerza. Eso es, y encima la persona de los tres que os había comentado que fuimos socios, uno de ellos es uno de mis mejores amigos de toda mi vida, de Sí. mi infancia con la que estudié, y es de León. Entonces fuimos, le estuvimos dando vueltas. Y yo recuerdo que llegué allí y lejos de pensar, tengo que cerrar el proyecto, dije, tiene que haber alguna forma de sacarla De sacarlo adelante, o sea, seguiste creyendo en ti, en tu proyecto y adelante, Era ¿no? como que no veía otra opción, era de verdad. También la otra persona, que se llama Juan, que es lo que os digo, uno de mis mejores amigos, me animaba mucho, tiraba mucho el carro. Yo estaba un poco desanimado, pero él me decía, esto vamos a sacarlo sí o sí. Y Algo que es importante, ¿no? Seguir rodearnos siempre de personas que nos motiven, que nos apoyen, que crean en nosotros como nosotros estamos creyendo en nosotros mismos. Porque en ese momento de donde más o menos fallamos un poquito, nos podemos venir abajo y si las personas que nos rodean no son personas que te añadan valor, que aporten algo positivo a tu vida, no va a haber quien te detenga. Entonces también creo que es un vivo ejemplo de que es súper importante rodearte de personas que sean afines a ti, a tus sueños y a tu... Mira, el otro día escuché un podcast que me pareció muy interesante, en el que le preguntaban a uno de los dueños de Hotel Rural, se llama la página, que es una página que se ha vendido ahora por millones de euros, o sea, mucho, mucho dinero. Y la llevaban juntos, una pareja, que son un matrimonio. Ok. Y va el chico a la entrevista y le decían, ¿tú crees que es bueno o malo emprender con pareja, amigos? Porque al final yo lo que os digo es que esta persona, Juan, que es uno de mis mejores amigos de la infancia, y le preguntaban, ¿tú crees que es bueno o malo emprender con amigos, con tu pareja y demás? Y dijo una respuesta que me caló mucho, que me parece que tiene mucho sentido, que es muy malo para la relación, pero muy bueno para el emprendimiento. Y estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú emprendes un proyecto con una persona con la que tienes mucha confianza y que los dos os implicáis emocionalmente en el proyecto, es mucho más probable que Que deis los dos todo creen, por sí. sacarlo adelante. Exactamente. Luego sí que es verdad que genera las redencillas típicas que al final emprender es complicado, pero para mí es clave. Ha sido clave, te digo, el Haberlo tenido hecho con esa personas persona. muy cercanas a mí que han estado en el proyecto. Pues mira, más conocimientos que nos traigan, que refuerzan esos pensamientos que tenemos en el fondo, cosas que ya en teoría sabemos, pero que venga una persona que lo haya vivido, que haya tenido todas estas experiencias y le diga, oye, esto realmente sí funciona así, pues refuerza bastante lo que es esa creencia que tenemos. Otra pregunta, al momento de PBO, ¿lo combinabas con otro tipo de ingreso? Porque entiendo que, bueno, porque me has contado hubo problemas, tenías que trabajar, seguías con los programas. ¿Cómo hacías para sobrellevarlo? Eso